Bueno, parece que hemos podido reentrar. Vamos a continuar alabando al Señor. Vamos a hacerlo cantando las estrofas del himno número 76. Eterno Dios, mi creador, mi amparo en aflicción. Tú has sido mi consolador en toda ocasión. Mi mañosa tu vista son, cual vistas del ayer. Cuál es mi condición, herencia por ser. Mi vida bajo toda está, seguro habitaré. Tu espíritu me comandará. Mi redentor, confío sobre ti. Sé tú mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Amén. Vamos a cantar el 75 para empezar. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová y supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios igual, bendito Señor. Grande es Jehová, al cielo damos con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con toda mi ser. Grande eres tú. Muchas gracias. Muy bien. Quisiéramos, como familia, tener una tarde juntos, hermosa. Quisiera compartir con ustedes algunas preocupaciones que estoy seguro el Señor tiene por nosotros. Y
Quisiera colocarlo en una plataforma para que podamos comprender esto. ¿De qué fue lo que pasó con los discípulos cuando Jesús se fue? Cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue levantado en esa horrorosa cruz, cuando Jesús fue colocado en ese sepulcro prestado, los discípulos estaban más que asustados, confundidos. Al tercer día resucitó Jesús. Eso trajo nuevo aliento, nuevo vigor, nueva fuerza y una nueva visión. Y Jesús estuvo con ellos por 40 días todavía. Tiempo que aprovechó para dar indicaciones precisas acerca de lo que había que hacer. Y entre esas indicaciones está una que se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 28. Y esto lo repite en varias ocasiones, pero en esta ocasión final distingue con una precisión increíble la misión de los apóstoles. Eran unos pocos, solo eran 11. Solo 11. Yo no sé si puedes comprender esta palabra. Solo 11. Y fíjate qué cosa es lo que dice aquí. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Y aquí viene una palabra que muy pocas veces leemos, o simplemente no la leemos porque ya sabemos que entre una parte y otra no existe mucho. Pero aquí dice, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos de los 11 dudaban. ¿Oíste qué palabra dice aquí la Biblia? Pero algunos de los 11 dudaban. Entonces Jesús se acercó. La potestad está en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjenme leer otra nota que se encuentra en Hechos, en el capítulo 1. Y dice aquí, entonces los que se habían reunido, capítulo 1, 6 de Hechos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, estoy tratando de complementar la orden de Mateo 29, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero el hombre es curioso. Él dice que no establezcamos fechas y nosotros igualmente lo hacemos. Y lo hacen grandes, supuestamente líderes del Señor, gente confiable.
Y entonces dice aquí, les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? Voy a leer otra vez. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo quiero que ustedes me sean testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Okay. Déjame decirte que la sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles dice que esta gente, los 11 discípulos, estaban muy asustados y fueron a refugiarse al aposento alto. Y allí se encerraron a piedra y lodo. Tenían miedo que la misma suerte que le había tocado a Jesús, los romanos vinieran por ellos también y terminaran con toda la misión. ¿Cómo le hicieron para salir de allí? Temerosos, asustados y todavía dudando, incrédulos. ¿Cómo le hicieron? Había una orden de ir a todo el mundo. Y en este momento nosotros también tenemos la misma orden de ir a todo el mundo. Pero hoy nuestra pobre iglesia está en una confusión tan grande. Estamos predicando un evangelio, pero sin la presencia del Espíritu Santo. Hay un grupo de hermanos muy fuerte, muy grande. Están desesperados por decir que Roma es la bestia, que el mensaje de los 3 ángeles es declarar la maldad del Vaticano, y no estamos haciendo nada. Al contrario, nos estamos dividiendo más. Hay una tensión muy fuerte dentro de nuestra iglesia. Gente que no predica, gente que vive una apostasía y una corrupción real. Hay gente que dice que la iglesia está deteriorada, y es verdad. Pero también es verdad que los que señalan que esta corrupción es real, también estamos igual. Y te voy a decir por qué. Porque estamos trabajando fuerte. Yo veo a gente poniendo en los medios mensajes. Todavía esta tarde estaba observando a unos 2 o 3 predicadores hablando de los eventos finales, hablando de la apostasía, de la corrupción de la iglesia nominal, de la corrupción de la
las iglesias, de nuestra iglesia, que tenemos que salirnos de la iglesia y déjame decirte algo. Los apóstoles estaban asustados, querían hacer el trabajo, pero tenían miedo. Y la Biblia dice que cuando se unieron, cuando confesaron sus pecados, cuando oraron fervorosamente, entonces fue que pudieron hacer el trabajo, pero no por una iniciativa personal, sino por la presencia real del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia de adentro está corrompida, ¿cierto? La iglesia adentro es formalista, incrédula, vacía, hueca, desordenada. Lo que tú le quieras poner, así es. Pero los que atacan, y estoy hablando de esto, no porque voy a hablar de esto ahora, tienen un carácter tan horrible, tan tristemente que no encaja en nada. Les dije que estaba yo escuchando a 2 o 3 gentes esta tarde y escuchaba una hermana pelear, pero con una agresividad increíble. Los frutos del Espíritu Santo, por supuesto, no están en ningún momento por ahí. Hay líderes en cada grupo que se ha separado de la iglesia. Y este no se lleva con este. ¿Por qué? Porque cada quien está cuidando sus cosas. No voy a hablar de eso. Hermanos, mientras este grupo, aquel grupo, la iglesia nominal, no nos unamos en un mismo espíritu y bajo los maravillosos frutos del Espíritu Santo, ni tú ni yo vamos a tener el Espíritu Santo. Y no te lo digo con una acusación grosera. Mientras nosotros, de adentro de afuera, los que se han salido y los que están adentro, los corruptos y los no tan corruptos, el Espíritu Santo no va a venir. No va a venir. No estamos haciendo nada. Mira, ¿cómo le hicieron los discípulos? Fíjate bien cuál va a ser la pregunta. Para unirse. Ellos no se llevaban entre ellos. Ellos tenían una pugna muy grande por quién sería el mayor. Y todavía, después de la gran comisión que el Señor les da, es increíble. El Señor les está diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los que se habían reunido con él le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y se acuerdan que en Lucas estaban para entrar a la Santa Cena, déjenme llamarle así porque eso fue cambiado esa noche. Ellos venían peleando por el camino acerca de quién sería el mayor. Hermanos, hoy estamos en una situación tan triste, tan triste, tan triste. Hay gente, he estado escuchando gente
extraordinaria que habla de eventos finales, de profecía, increíble, increíble. Pero cuando termina la reunión, lo que brota es un odio contra la iglesia que ellos llaman nominal. Hay odio. He visto notas hablando o dirigiéndose al presidente de la conferencia general como traidor. Notas señalándolo como jesuita y bueno, hermanos, ¿no se te ha ocurrido pensar que con todo lo que tú opines, ese hombre todavía podría ser el ungido del Señor? Ahora, todo lo que te dicen es cierto. Te voy a decir algo. Alguien puso a Putin, el presidente ruso, dando un discurso a todo su ejército y a todos sus oficiales y a todo el pueblo de Rusia, diciendo que él estaba muy molesto por lo mal que están haciendo en Occidente, Estados Unidos y toda América en relación a Dios, la fe, la maldad, el homosexualismo y toda la cantidad de pecado que hay. Y entonces él está dando un discurso de que está muy molesto y Dios va a actuar contra ustedes y yo también, dice ahí el discurso. Hermanos, eso no es cierto. Alguien adecuó el discurso de Putin a su ejército y entonces le dobló la traducción y nosotros, como no investigamos, lo creemos. Bueno, estoy diciendo esto porque así como este discurso doblado o mal doblado o doblado a propósito para ganar, ¿sabes qué están haciendo las personas? Están mandando un mensaje por allí acerca de vamos a cubrir el mundo con yo te amo, Jesús. ¿Sabes qué están haciendo? Tratando de conseguir más likes, a ver cuántos pueden conseguir. El punto es conseguir unos centavos también por Facebook o por YouTube o por lo que sea. Y muchas de las cosas que se dicen, hay información que se está filtrando en este momento de aquí para allá, que es mentira. Es mentira. Y me duele porque nos estamos peleando el uno con el otro. Este grupo con este grupo, este otro grupo con este otro grupo. Y hermanos, así, nunca seremos bautizados con el Espíritu Santo. Nunca, nunca. Ni yo, ni tú. No, es decir, con ese espíritu de tanta violencia, de tanta intolerancia, una acusación terrible. Acuérdense, hermanos, que Satanás es el acusador de los hermanos. Y si tú le ayudas, tú eres parte de su ejército. Yo no he venido para condenar al mundo. Yo he venido para que el mundo sea salvo por él. Dice que Dios no condena a nadie, que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y el Hijo dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, nosotros no tenemos por qué estar en contra de otras religiones. Creo que no estamos de acuerdo, correcto, contra la dirección malsana y perversa de la bestia. No estamos de acuerdo. Pero hay tanta gente, lee El Conflicto de los Siglos, lee cualquier libro de testimonios para la iglesia y el Señor dice que tiene mucho pueblo entre los paganos, tiene mucho pueblo. Nosotros debiéramos estar concentrándonos en sacar a ese pueblo, traerlos para acá. Pero cuando nosotros trabajamos en
una sensacionalista manera de enseñar la verdad, no estamos haciendo más que dañar al programa del Señor. Miren, ¿cómo le hicieron los discípulos? Uno, para unirse. Ellos eran, cuando tengas chance, lee el Deseo a todas las gentes para que veas el carácter de Juan. Cuando tú lees la nota que declara que esto era el carácter de Juan, parece que estás leyendo la descripción de la biografía de Judas. Por eso es que le llamaron a ellos los hijos del trueno, tenían un carácter tan intolerante. Y hermanos, ellos cambiaron. Estos muchachos, los discípulos de Jesús, se parecían mucho a nosotros, estaban en una tensión permanente. ¿Cuándo cambiaron? Mira, Jesús ya no está. Jesús ya no está. Jesús ya se fue. Ellos están asustados, temerosos, algunos todavía dudando, algunos confundidos. Pero déjame leer una nota que se encuentra en la página 52 y 53 del libro Hechos de los Apóstoles. Mientras los sacerdotes escuchaban las valerosas palabras de los apóstoles, fíjate bien, qué hermoso. Transmitían algo diferente. Pedro ya no sacó la espada. La hermana de esta tarde sacó la espada y le cortó la cabeza a más de un adventista nominal, como ella le llama. Y muchos están sacando sus espadas para destruir y acabar con la iglesia nominal. Hay que salir de Babilonia. Mientras los sacerdotes escuchaban las valerosas palabras de los apóstoles, les conocían que habían estado con Jesús. Página 53. Sí, página 52 al pie, y entonces voy a continuar leyendo la 50. De los discípulos, después de la transfiguración de Cristo, leemos que al terminar la maravillosa escena, escucha esto, a nadie vieron sino solo a Jesús. Solo a Jesús. Solo a Jesús. Mateo 17:8. De los discípulos después de la transfiguración de Cristo, hermanos, escucha bien lo que sigue. Leemos que al terminar la maravillosa escena, a nadie vieron, sino solo a Jesús. No al conflicto de los siglos, no al deseado de toda la gente, estoy hablando de los libros, no a eventos finales, no. Vieron solo a Jesús. Fíjate bien lo que dice aquí el Espíritu Santo. Solo a Jesús. En estas palabras se halla el secreto de la vida y el poder que señaló la historia de la iglesia primitiva. Solo a Jesús. En estas palabras se halla el secreto de la vida y el poder que señaló la historia de la iglesia primitiva. Y déjame decirte una cosa, que aun cuando ellos estuvieron con Jesús por 3 años, ellos no conocían a Jesús. No conocían a Jesús. ¿Qué hicieron cuando estaban allí en esa semana preocupados, asustados? Porque la comisión la tenían, pero tenían miedo. ¿Sabes qué hicieron? Se arrodillaron
se abrazaron, pero esa comunión todavía no era lo que el Espíritu Santo esperaba. Cuando los discípulos estaban solos, allí encerrados, bien atrancados, para que nadie pudiera asomarse dónde estaban ellos, o si los buscaban no los encontraran, hermanos, ellos estaban todavía con los mismos pecados, con los mismos problemas, con la misma imprudencia, con la misma maldad. Ellos no habían cambiado allí. Déjame decirte que esa unidad maravillosa de la cual habla Hechos y el don de profecía, no los unió el entender lo que habían hecho por Jesús. Déjame escribir esta frase. No los unió el entender lo que habían hecho por Jesús, sino ellos fueron unidos cuando entendieron lo que Jesús había hecho por ellos. ¿Y cómo fue que entendieron eso? Mira, allí estaba el avergonzado Pedro. De paso, se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hablar de Judas. Judas es un tema que no se va a tocar aquí. Yo creo que ya tenemos demasiadas complicaciones para añadir la amargura de Judas. Y cada quien estaba en un rincón asustado, incrédulo, preocupado, angustiado. La muerte, la cruz, que podía venir sobre ellos también. Y de repente, cada uno empezó a traer memorias. Déjame leerte lo que dice aquí en la página 19, 29, a ver si es 29. Fíjate bien, 29 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermanos, ¿qué hizo llegar sobre ellos el Espíritu Santo? Hermano, ¿quieres predicar a este crucificado, a Cristo y a este crucificado? Yo no te desaliento a que sigas predicando los eventos finales. Hazlo. Pero no con el espíritu que yo oigo. Hay un odio recalcitrante. Hay una tensión. Todas las personas que oigo predicar señalan cuán mal está la iglesia adventista. Pero si tú eres adventista, tú también estás mal. Si yo soy adventista, yo también estoy mal. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 3, el Espíritu Santo, el testigo fiel, describe la situación de la iglesia de la Odisea, que somos tú y yo en esta última hora, y con todo el respeto que tú te mereces. Si tú eres parte del mensaje de los tres ángeles, con todo el respeto, tú eres la Odisea. Y si tú no eres la Odisea, entonces tú no eres parte del pueblo de Dios. Con frecuencia nos olvidamos. Al que yo castigo al que amo. Yo reprendo y castigo al que amo. Está diciendo todo lo mal y corrupto que está la Odisea. Pero todavía dice, ¿sabes una cosa? Yo voy a castigar a este pueblo. Pero ¿por qué lo va a castigar? Porque lo aman. Y si tú no amas a este pueblo, tú no eres parte del Espíritu de Cristo Jesús, porque Él va a castigar a este pueblo porque lo ama, para restaurarlo. Ahora déjame leerte. ¿Cuándo tú y yo nos vamos a unir? ¿Cuándo la iglesia se va a unir? Hermanos, estamos pugnando por salir de Babilonia. Eso no trae unidad. Es más,
te voy a decir, a mí no me puedes venir a cuentear de que yo no sé. Con todo respeto, he sido líder de esta iglesia en muchos niveles y conozco qué grupos hay en Chiapas, en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Chile. Sé los grupos que existen en todas partes, en Canadá, en Estados Unidos, en México. Y sabes una cosa, con todo respeto, no hay unidad. No hay unidad entre estos grupos que se han salido de la iglesia, no hay unidad. Y yo estoy hablando esta tarde con el propósito para que tu grupo y nuestros grupos se unan, porque de otra manera nunca seremos bautizados con la presencia del Espíritu Santo. Y estoy usando este tiempo porque es necesario que lo entiendas, hermano querido. Mientras tú no te unas, este grupo tuyo no se una con este otro grupo. Mientras tú no te unas con la iglesia nominal y la iglesia nominal no se una con tu grupo, los dos estamos perdidos. Mira, fíjate bien. Mientras los discípulos, estoy en la página 29 de Hechos de los Apóstoles, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido mal, tan mal al Salvador. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Nosotros hemos estado mal comprendiendo el programa del tercer ángel. Les prometo que no estamos en la línea. Escuché esta tarde a un extraordinario predicador. Me encantó. Pero cuando terminé de escuchar y ya iba a cerrar, el mensaje estuvo lindo, estuvo bonito, me encantó. Pero al final, digo, tenemos que salirnos de la iglesia. Tenemos que salirnos de la iglesia. Hermanos, ¿eso genera unidad? Dime. No podemos estar con la iglesia nominal. Tenemos que salirnos de la iglesia. Hermano, ¿qué cosa está diciendo ese maravilloso hombre? Que él está mejor que la iglesia nominal. Este hombre está diciendo que él es santo y que nosotros no somos santos, que nosotros somos pecadores, que nosotros estamos mal. Tú me estás diciendo que yo soy un pecador y tienes razón. Pero mientras tú y yo estemos distanciados y no unidos, el Espíritu Santo no va a venir sobre ti ni sobre mí. Yo no sé si me estás entendiendo. Mientras tú y yo no estemos unidos. Y te voy a decir una cosa. Con todo respeto, me levanto a las 4 de la mañana, no para decirte cuán bien estoy, sino porque soy pecador. Me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Estoy como el fariseo. Ayuno, estamos ayunando, mi esposa y yo, los miércoles, los jueves y los viernes, porque la carga que llevamos con todas esas peticiones de nuestros hermanos, no la podemos sobrellevar. Y entre más oro y ayuno, más fealdad, más pecaminosidad brota de mí. Quiero que sepas
Estoy preparándome de tarde y mañana, a veces no duermo, preparando los mensajes. Y ¿sabes una cosa? Levantándome a las 4 de la mañana, pasando mucho tiempo orando, ayunando 3 días por semana, orando como un desesperado, leyendo el don de profecía y la palabra de Dios, doblando mis rodillas a cada rato. No nos unamos. Ni yo voy a recibir el Espíritu Santo, ni tú. No sé si me estás entendiendo. Con todo mi ayuno, con toda mi oración, con todos mis sermones, con toda mi preparación, mientras tú y yo no estemos unidos, ni tú ni yo vamos a recibir el Espíritu Santo. Fíjate que dice aquí: se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo, o si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados. Pensaban ellos, cuán diferente, de qué modo diferente procederían. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Hermano, mientras yo no tenga este maravilloso carácter, la belleza del carácter de Cristo, y esté unido contigo, yo no voy a recibir el Espíritu Santo. Yo no lo voy a recibir. Por eso es que me urge que tú y yo seamos una sola cosa. Me urge, porque yo quiero tener el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué cosa hicieron los apóstoles? Llorando, avergonzados por el maltrato que le habían dado a Jesús. En la fiesta de la casa de Simón, dice el libro del Teatro de las Gentes, que nunca le daban lo que Jesús esperaba recibir de ellos. Lo dejaron sin comer más de una vez. Dudaron. Pero ahora están en el aposento alto, solos. Jesús ya no está con ellos. ¿Qué cosa los unió? ¿Saben qué cosa los unió? Empezaron a recordar la vida de Jesús. Acuérdate que la palabra dice, hermano, por favor, con mucho cariño, no es predicar el evangelio eterno, con todo respeto. Mientras nosotros no tengamos el carácter perfecto de Cristo Jesús en nosotros, no vamos a estar unidos y el Espíritu Santo no vendrá a nosotros. Y el único que puede hacer este trabajo gloriosamente es el Espíritu Santo. Mientras tú y yo no estemos unidos, no vamos a tener ningún efecto. No vamos a ganar ningún alma. Al contrario, vamos a complicar más las cosas. Y cuando tú te deleitas en decir cuán mal estoy yo, pues tienes razón, porque estoy muy mal. Soy un pecador que entre más basura saco, más sale. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero mientras tú y yo no estemos juntos, unidos en la belleza del carácter de Cristo Jesús, ni tú ni yo vamos a recibir el Espíritu Santo. Fíjate bien. Ellos empezaron a meditar, empezaron a reflexionar cuán mal lo habían tratado. Pero cuando lo vieron resucitar, se dieron cuenta que el hombre Jesús era Dios. Y empezaron a rememorar
desde el pesebre, desde Belén, de las historias que pudieron aprender o saber los magos. Déjame hacerte un repaso. Algunos de ellos, algunos de los discípulos de Jesús eran discípulos de Juan. Así que cuando Jesús llegó para ser bautizado por Juan, y esa poderosísima voz brotó del cielo en un estruendo incontenible: este es mi Hijo amado, en quien se gloría mi alma. Y de repente desciende el Espíritu Santo sobre Jesús en una forma portentosa, tomando la figura de una paloma, y fue evidente porque todo el mundo lo vio. Hermano, cuando empezaron a recordar el momento del bautismo de Jesús, empezaron a llorar. De repente recordaron que desapareció de ellos y se fue al monte, al desierto, a orar, y allí estuvo ayunando 40 días. Cuando lo vieron regresar del desierto, todo macilento, todo demacrado, hecho un guiñapo humano, porque un hombre que ayuna 40 días, hermano, pierde todo lo que podía tener corpóreamente, diríamos, el vigor, su fuerza, y es posible que viniera casi cayéndose. Tomando la forma de un siervo, se humilló hasta la muerte, hasta tomar la forma peor que el hombre más lastimado de la tierra. Cuando ellos lo vieron, de repente, dos de ellos lo siguieron y le preguntaron: ¿dónde moras? Y Jesús les dijo: vengan y vean, y los llevó. Y ellos están recordando, esto está sucediendo en el aposento alto. Se fueron con él, dice la Biblia que era como las 4 de la tarde, era la hora 10ª más o menos, y se quedaron con él. Se quedaron con él. ¿Cuánto platicaron esa noche? Toda la noche. Y fue tan impresionante la conversación que tuvieron que estos dos discípulos nunca más regresaron con Juan el Bautista y se quedaron con él. Al día siguiente vieron a Felipe y Felipe trajo a Natanael, y de ahí se fueron a traer a Pedro, y fue sorprendente cuando estaban recordando: he aquí a un verdadero israelita en cuyo espíritu no hay engaño. Natanael estaba sorprendido, pero estos dos muchachos estaban sorprendidísimos. ¿Cómo lo conocía? ¿Cómo es que lo llamó por nombre si nunca lo había visto? ¿De dónde me conoces?, pregunta Natanael. Esto está en la mente de los dos muchachos que ahora son Andrés y Juan. Y hermanos, están en el aposento alto, y cuando Jesús les dice a todos, pero específicamente a Natanael, Natanael dice: Señor, tú tienes que ser el Hijo de Dios, tú tienes que ser el Cristo, tú tienes que ser alguien que viene del cielo, por supuesto. Y entonces, pero ¿cómo fuimos tan cabeza dura que dudamos de él, que a veces lo que decían los ancianos y los sacerdotes nos quitaban, nos movían el tapete? Y a veces, más de una vez yo pensé que esos ancianos que estudiaban la Biblia podrían tener razón. Pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? Pero mira, habían evidencias por todos lados. Cuando predicó el sermón del monte, un sermón que jamás nadie ha predicado, un mensaje tan extraordinario, un mensaje tan especial, un mensaje que lleva aliento, fortaleza a los desalentados, a los desanimados, a los pobres, a los afligidos de la tierra, a los menospreciados, a los rechazados, a los pescadores, a los carpinteros, a los campesinos. Todos salieron revitalizados con ese maravilloso sermón. Allí en algún momento alguien pudo pensar que la ley ya no funcionaba, pero él la reivindicó, la exaltó, y por supuesto hizo un trabajo tan extraordinario
Y yo creo que cada uno, Pedro recordaba sus memorias, Juan recordaba sus memorias, Felipe recordaba sus memorias, Tomás lloraba por su incredulidad, que todo el tiempo estaba cuestionando a Jesús. Y ahí estaba Mateo. Y me gusta leer la secuencia de detalles, de experiencias que Mateo registra, las de Marcos, las de Juan, las de Lucas, que él vino más tarde, pero se me antoja pensar que todos los registros si tú notas, de Lucas fueron las experiencias que vivió Pedro. Porque Pedro traduce sus experiencias en una forma muy viva, muy precisa, muy completa en las historias que Lucas presenta. Bueno, ahí estaban recordando Juan 4, la mujer samaritana, Juan 6, la multiplicación de los panes. Pero ¿cómo es posible que no identificamos que Él era Dios? Él era Dios. ¿Cómo es que no nos dimos cuenta? Pero qué cabeza tan dura. En lugar de alabarlo como a Dios, en lugar de bendecirlo como a Dios, nos pusimos a pelear. Y discutíamos, y nuestro corazón se llenó de orgullo cuando nos dijo que nosotros les diéramos de comer. Esa noche, después que nos dejó solos en medio del mar, fue terrible, 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 terrible. Cuando vino andando, en otra ocasión, hubo una tremenda tempestad. Y la verdad es que cuando Él se para sobre la proa del barco, levanta las manos, hace una corta oración y reprende al viento y al mar. Y en el siguiente instante, eso está tan tranquilo, tan calmado, completamente como si nunca hubiera soplado viento alguno sobre esa zona. Reconocimos que algo sobremanera sobrenatural estaba pasando. ¿Quién era Él? ¿Quién era Él? Pero nosotros así continuamos dudando. Me siento tan avergonzado, decía Pedro, que después de todas estas cosas, yo lo cuestioné, yo lo traicioné. La historia del leproso, el hombre que desciende del techo, lo meten allá a la casa, los sacerdotes, los ancianos del pueblo, cuando ven ese evento, están prejuiciados, están con una actitud acusadora. Y para sorpresa y malestar de ellos, de repente Jesús le dice al hombre que está en la camilla, en el camastro ese, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? Esto es una blasfemia, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y de repente los discípulos cayeron en el juego de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Pues es cierto, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y yo no sé por qué Jesús vino a decir esas cosas aquí y delante de esta gente. Yo creo que Jesús debe de predicar un poquito más suave, un poquito menos violento. Y yo quiero que sepan que los discípulos dudaban. Esa palabra, dudaban, está en Mateo 29 todavía, en el último momento. Después de que ha resucitado, todavía hay duda. Todavía hay duda. Me preocupa que nosotros en este último momento, pretendiendo que tenemos tanta información y que tenemos el celo por hacerlo, dice aquí en el capítulo 29, ya se los leí, pero voy a insistir, y cuando le vieron, después de la resurrección estoy hablando ya,
eh, cuando vienen esos días, esos 40 días de entrenamiento, de preparación especial, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y si tú observas que no es de los 70, no es el grupo de los 120, no son los 500. Si tú lees el 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿cuántos eran? Los 11. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mateo sí, Tomás siempre tenía, y los demás también. Y aquí dice, pero algunos es más de uno. Podían ser más de 3. Algunos podrían ser la mitad, pero algunos dudaban. Así que cuando los discípulos oyeron a los sacerdotes decir, este es un blasfemo, ¿cómo se atreve a decir que puede perdonar pecados? Y entonces Jesús, con su voz tranquila, sin agresión, con una dulzura especial, les explica qué cosa es más fácil decir, yo te perdono tus pecados, o decirle a este hombre que ha estado inválido por tantos años, levántate, toma tu lecho y anda. Y para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le ordena al enfermo a que se levante. Y esto lo están meditando los discípulos en el aposento alto como un recuento de las historias. Y ellos se sienten tan avergonzados. El llamamiento de Mateo. Y ellos son aliviados cuando Mateo le hace una fiesta a Jesús, y entonces los rabinos, los ancianos del pueblo van a la fiesta porque ahí no podían perder una oportunidad. ¿Cómo es posible que tu maestro coma con pecadores y publicanos? Y Jesús, levantándose de la mesa, no se inmuta, y entonces le dice, los sanos no tienen necesidad de médico. El Hijo del Hombre no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué tremendos momentos cuando Jairo viene a buscar a Jesús porque su hija está enferma y muere, y Jesús levanta a esa niña. En el camino, hay una mujer que tiene flujo de sangre por muchos años, 12 años. Y no hay quien la ayude. Y en su desesperación solamente intenta, si tan solo toco el borde de su manto. Los discípulos en aquellos días lo vieron con arrogancia, con orgullo, con exaltación propia. Este es el rey que necesitamos. Y lo veían como un gran profeta. Ahora ya no lo veían de esa manera. Ahora, pero ¿cómo es posible nuestra cabeza tan dura? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta que Él era Dios? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Alguien me ha tocado. ¡Ey, Señor, cállate! La gente te aprieta. Esa pregunta no tiene sentido. Toda la gente está alrededor de ti. ¿Por qué preguntas quién me ha tocado? Porque ha salido virtud de mí. Entonces, cuando la mujer es descubierta, cuando la mujer se da cuenta que todo el mundo está enterado de que es ella la que ha recibido esa virtud del poder del Señor Jesús, viene corriendo ante el maestro, se postra ante él y le cuenta toda su verdad. Y entonces el Señor la llama de una manera increíble. Hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha sanado. Hermanos, los discípulos se reprochan, pero ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no nos dimos cuenta, hermanos? Él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Él quería saber que sus discípulos entendían quién era el que estaba con ellos. Y algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro
inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro, yo lo dije, yo lo pronuncié, pero ¿cómo es que no me di cuenta? ¿Por qué no creí antes? ¿Por qué no creí antes, hermanos? Y entonces rememoran eventos, milagros, instantes, sermones, mensajes, miradas, estrechones, abrazos. Están en la casa de Lázaro y allí son recibidos con mucho gozo y mucha alegría. Y ahí aprenden una lección. Maestro, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja servir sola? Y Jesús responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Los discípulos están escuchando. Mas María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Hermanos, ¿cómo es posible que no nos dimos cuenta? Hay un muchacho que se le acerca y le pregunta, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Conocen la historia. Y otra vez el Señor menciona con una precisión detalles donde Él se manifiesta como Dios. El Pedro con Lucas recuerdan la historia del hijo pródigo. Su amor, su cariño por el pecador. No importa cuán lejos esté, no importa cuán bajo haya caído. Y entonces todas estas memorias llegan hasta el corazón de estos discípulos que están asustados en el aposento alto. Recuerda el momento cuando ellos son descubiertos por pelear por un puesto, por una mejor posición, por un rango diferente o el más alto de todos al lado de Jesús. Y entonces Jesús acerca a un niño y lo pone en el centro y les dice, si ustedes no son como niños, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Pero el que tenga el corazón de un niño, el que sea como un niño, ese va a ser grande entre ustedes. Ese va a ser el grande, el más grande de todos. Bueno, qué vergüenza. Nosotros, en lugar de abrazarlo, de reconocerlo, de besarlo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Señor, estábamos pensando solo en nosotros. Llegó ese terrible jueves. Debimos habernos dado cuenta. Las profecías todas se cumplieron. Él viene en un borriquito montado, entra en la ciudad de Jerusalén, la gente le tira sus mantos, las palmas, y la gente grita con poderosa voz, bienvenido el que viene en el nombre de David, en el nombre del Señor. Debimos darnos cuenta que Él era el Mesías prometido, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Ese jueves de noche, ¡qué bárbaro! Llegamos a un punto tan miserable que nosotros nos sentamos a la mesa como los importantes, como los señores, y Él viene y nos lava los pies. ¡Qué terrible! Pero ¿dónde estábamos? Después de eso, en un cuadro inexplicable, no descriptible, está triste, y nos lo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Es cuando parte el pan y comparte el vino, y entonces nos dice que no más Pascua, ahora se llamará Santa Cena. Ahora ese evento de partir el pan y de compartir el vino se tiene que celebrar tantas veces como se pueda, porque eso representa el programa salvador, la culminación del pacto. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y se van camino al Monte de los Olivos. Y allí, en ese instante, suceden cosas increíbles que me gustaría platicar con ustedes. Y hermanos, ahí les cuenta cosas sorprendentes. Y cuando Él se retira para orar,
se lleva 3 de ellos, porque quiere quien entiende, hay alguien que comprende, hay alguien que puede ayudar. Y entonces va y se postra. Y después de un rato de oración regresa para encontrarnos a nosotros dormidos. Pero ¿cómo es posible que en su momento de mayor necesidad no pudo contar con nosotros? 3 veces vino y 3 veces nos halló durmiendo. No. La verdad es que es una vergüenza. Esto es terrible. Esto es increíble que nosotros que éramos sus discípulos, nosotros que pensábamos que éramos los que más le amábamos, pudiéramos hacer eso. Y después vengo yo para injuriarlo, para censurarlo, para negarlo, para traicionarlo. No puede ser que Judas, alguien que había sido tan bondadosamente atendido, y yo, que había sido tan maravillosamente distinguido, viniera terminando abandonándolo, huyendo, traicionándolo, negándolo. No lo puedo creer. Y hermanos, los discípulos lloraban en ese momento. Cuando se dieron cuenta que su maldad era tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, ellos no se pidieron perdón porque, mira, perdóname porque yo quería tener el puesto más alto que el tuyo. No. Cuando ellos entendieron quién era Jesús, cuando ellos entendieron lo que Jesús había hecho por ellos, cuando ellos entendieron la vida de sacrificio desde el primer día que lo conocieron hasta el último día, les dio tanta vergüenza, cuando ellos peleaban, cuando Pedro saca la espada, cuando ellos se pelean entre sí. Hermanos, ellos piensan que le están haciendo un favor al Señor. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Cuando ellos descubren que todo lo que habían hecho era simplemente dañoso para el Señor. Dice aquí, al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros y se reprochaban a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión pasó delante de ellos una escena. Por eso es que estuve contando la mujer samaritana, cómo Pedro camina sobre el agua. Yo debía haber descubierto que él era Dios, debía haber reconocido para siempre que él era Dios. Por eso he estado haciendo la recopilación de detalles, la multiplicación de los panes. Yo soy el pan de vida, yo y mi Padre somos una sola cosa. El momento en que ora por ellos en el Getsemaní, el momento en que les habla cariñosamente acerca del secreto de la salvación. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada, hermanos. Esa expresión, separados de mí, lo dijo en el momento final, en el momento de su mayor crisis, en el momento de su mayor conflicto, cuando ya habían dejado el aposento alto y empiezan a caminar hacia el momento de su tragedia, al momento de su sacrificio. Es allí donde él vacía su corazón de Dios, de Salvador, de Redentor, para decirles: este es el secreto de la salvación. Y ellos no lo entendieron. En lugar de entenderlo, en lugar de celebrar esa bendición que estaban teniendo, se durmieron. Dice aquí, como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter. Te lo voy a repetir, mi hermanos, esto es para ti y para mí. No tenemos que estar acusándonos, peleándonos el uno al otro, diciendo cuán mal está la iglesia, o yo diciendo cuán mal estás tú, hermano. Oh, si tan solo pudieran ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, cuán diferente procederían. Hermanos,
resolvieron entonces que fuese lo que fuese, expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. ¿Saben una cosa? Cuando ellos reconocieron quién era Jesús, para qué había venido, y que lo grande de su unidad no consistía en lo que ellos habían hecho por Jesús, sino lo que Jesús había hecho por ellos. Y cuando estuvieran dispuestos a recibirlo, sería que vendría ese cambio que tanto necesitaban y la unidad que les urgía tanto. Hermanos, cuando ellos entendieron a Jesús y solo a Jesús y nadie más que a Jesús, cuando ellos entendieron a Jesús y solo a Jesús, perdóname, pero no soy yo quien te está diciendo esto. De los discípulos de Cristo leemos que al terminar la maravillosa escena, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Olvídate de todo, olvídate de tus profecías, olvídate de cuán mal está la iglesia, olvídate de cuántos pecados tiene fulano, olvídate de qué cosa está haciendo la iglesia fulana de tal. Vamos a concentrarnos tú y yo en Jesús, solo a Jesús. Dice aquí, cuando terminaron, cuando leemos que al terminar la maravillosa escena, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Cuando los discípulos, en toda esa remembranza, en todos esos momentos gloriosos de sus memorias con Jesús por esos 3 años, cuando repasaron desde su bautismo, del desierto, el ayuno, este género solo sale con ayuno y oración. Cuando ellos se vieron sorprendidos en su arrogancia de que se sintieron ofendidos porque el Señor les dijo, dadles vosotros de comer. Cuando se vieron descubiertos en todos sus detalles horribles en contra de Jesús, cuando vieron el amor de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Hermanos, cuando ellos recordaron esto, dice aquí, cuando terminó la escena, a nadie vieron, solo a Jesús. Solo a Jesús. En estas palabras se halla el secreto de la vida y el poder que señaló la historia de la iglesia primitiva. ¿Sabes una cosa? Que cuando ellos vieron a Jesús y solo a Jesús, cuando no vieron otra cosa más que a Jesús, ¿sabes qué dice la Biblia aquí? Déjame leértelo. Dice aquí en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué cosa fue lo que los unió? ¿Qué cosa fue lo que los unió? Hermanos, porque se pidieron perdón el uno al otro. No, cuando ellos vieron la grandeza de Jesús, cuando ellos vieron la belleza del carácter de Jesús, cuando ellos descubrieron lo mal que habían tratado a Jesús, cuando ellos descubrieron que el secreto de la unidad era Jesús, solo Jesús y nada más que Jesús, entonces fue que se unieron. Entonces fue que el Espíritu Santo los reconoce ahora con un carácter diferente, con el carácter del amado Jesús. Hermanos, nosotros no vamos a cambiar diciéndole al Vaticano cuán mal está. Nosotros no vamos a cambiar diciéndole a la iglesia cuán perversa es. Nosotros no vamos a cambiar peleándonos por los diezmos o robando, o si debemos de mandar los diezmos o no debemos de mandarnos los diezmos, y nosotros decidir qué uso vamos a hacer. Hermanos, nosotros vamos a cambiar y el Espíritu Santo va a venir cuando tú y yo en Cristo Jesús seamos una sola cosa. En el nombre del Señor,
atácame, critícame, dime todo lo malo y perverso que soy. Pero después de eso, dobla tus rodillas y concéntrate en Jesús y solo Jesús, y busca tener el dulce y bello carácter de Cristo Jesús. Y yo lo voy a hacer por acá también, y vamos a buscarnos, y te aseguro que en este momento quizás tú estás ofendido conmigo, posiblemente tú estás pensando cosas feas de mí, tú estás pensando que yo no tengo las agallas para predicar lo que tú dices. Hermano, vamos a acercarnos a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Y allá en la punta, con nuestro sentir tan diferente, pero centrados en Jesús, nos vamos a unir y vamos a hacer una sola cosa. Jesús, tú y yo. Y entonces el Espíritu Santo vendrá, y con ese maravilloso carácter de Cristo Jesús, porque la predicación del Evangelio va a ser terminada por testimonio, pero no tu testimonio. Tu testimonio es muy feo. No mi testimonio es muy feo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen el testimonio de Jesucristo, tienen el carácter de Cristo Jesús. Hermano, vamos a unirnos, vamos a centrarnos en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro camino. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y viene el Pentecostés, viene la lluvia tardía, y será más grande que la que vivieron aquellos allá. Pero eso va a suceder cuando tú y yo estemos unidos. Hermanos, aquí estoy, condéname, pero después de eso vamos a unirnos. Vamos a unirnos para que a ti y a mí nos bautice el Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Yo sueño, viene uno detrás de mí, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice aquí, voy a leértelo, que no se te olvide, que no es un grupo por aquí, no es un grupo en Guatemala, no es un grupo en Chiapas, no es un grupo en Quintana Roo, no es un grupo en Tijuana, no es un grupo en Los Ángeles, no es un grupo en Ensenada o en Tecate, no es un grupo en San Francisco, no es un grupo en Canadá, no es un grupo en España, no es un grupo en Dominicana. No, hermano, es uno solo. No hay dos iglesias adventistas. No hay dos iglesias, no hay dos grupos, no hay dos Laodiceas, hay uno solo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces se hizo el gran trabajo, y el Evangelio fue a todo el mundo. Hombres sencillos, humildes, con caracteres difíciles, pero ahora controlados por el Espíritu Santo. Hermano, vamos a abrazarnos, vamos a unirnos. Perdóname si te he ofendido, perdóname si te he lastimado, perdóname si no tengo el carácter tuyo, perdóname si no tengo las agallas tuyas, perdóname si no estoy haciendo lo que tú haces. Yo podría reclamar lo mismo. Pero vamos a concentrarnos en Jesús, vamos a trabajar fuerte, porque por ejemplo, nosotros leemos las páginas de eventos finales o testimonios para ministros, y todas esas notas acerca de que el carácter de Cristo no va a ser puesto sobre una iglesia nominal, hermano, pero también no va a ser puesto sobre ti ni sobre mí, a menos, el sello del Dios vivo, a menos que tengamos el dulce carácter de Cristo Jesús. Mientras tú y yo no tengamos el dulce carácter, no violento, no agresivo, no altanero,
no arrogante, no censurador, no acusador de Satanás. Porque el carácter acusador, el que censura, el que dice cuán mal está la cosa, ese es Satanás, el acusador de los hermanos. Nosotros estamos luchando para que el Espíritu Santo nos bautice, pero para que eso pueda ser posible necesitamos tener el sello del Dios vivo. Y el sello del Dios vivo, que tanto hemos predicado, es tener el mismo carácter de Cristo Jesús. Puro, limpio, dulce, bondadoso, benigno, compasivo, cortés, amable. ¿Qué te parece? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy mal? Perdóname, pero todo lo que te he dicho está aquí y creo que tenemos que centrarnos en Jesús. Cuando la escena desapareció, lo único que quedó fue Jesús. Y Jesús es el secreto que va a transformar nuestra vida y nuestro carácter. ¿Y sabes quién se va a dar cuenta de que tú has cambiado? Tu esposo, tu esposa y tus hijos. No tienes que salir a anunciarlo de que ya cambiaste. No tienes que decir que ustedes son ahora el grupo especial. Tu hijo va a regresar. Tu hijo, tu hija va a reconocer que Dios está contigo, que ustedes han estado con Jesús, que nosotros hemos estado con Jesús, que tú y yo somos uno solo con Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Intentémoslo. Y hermano, el Señor está esperando en derramar su Santo Espíritu, pero esto va a suceder cuando la Odisea, fíjate bien, cuando la Odisea, podrida, sucia, enferma, vanidosa, arrogante y ciega, y que se cree próspera y rica, cuando la Odisea reconozca a Jesús y solo a Jesús y le abra la puerta, entonces el Espíritu Santo descenderá en esa gloriosa lluvia tardía y tú y yo seremos bautizados con un poder que hoy por hoy el mundo no conoce. Ora por mí. Yo voy a estar orando por ti. Vamos a cantar el himno número 52. ¿Podemos tenerlo? Vamos a cantar el himno número 52, por favor. Está apagado. Señor, conmigo sé.
que vea en mi postrer misión, Deus la senda que me lleve a Sion, alegre cantar y a triunfar la fe. Jesús conmigo en vida y muerte. Les voy a hacer una pregunta. ¿Jesús está contento solo con los que se han salido de la iglesia? ¿Y con los que están dentro está enojado? ¿Sabes cuántos hijos tienes tú? ¿A cuántos de ellos amas? A los que están en tu casa y te obedecen, y al que está en la cárcel no lo amas. Pues yo quiero decirte que Jesús quiere salvar a los que están afuera y los que están adentro, a los que están adentro y a los que están afuera. Así trabaja un padre. Yo quiero que sepas que Dios no odia a la iglesia nominal como tú la odias. Cristo Jesús no odia a la iglesia nominal como algunos podríamos. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ayudamos? Si nosotros pudiéramos unir nuestras manos. De paso, con este espíritu que tenemos, no podemos hacer nada por la causa de Dios. La única manera que esto se pueda hacer es que el Espíritu Santo venga y Él haga con su poder lo que Él tiene la capacidad para hacer. Y eso va a ser solo posible cuando nosotros, concentrados en Cristo Jesús, tengamos el carácter de Cristo Jesús y el Espíritu de Jesús, y nosotros todos unidos en ese mismo Espíritu, seamos bautizados con su Santo Espíritu. Entonces vamos a hacer una cosa muy grande. Y hermano, el cielo está esperando. Tú estás esperando quizás las leyes dominicales, estás esperando la persecución, estás esperando del sábado al domingo. Eso se está haciendo independientemente de que lo esperes o no lo esperes. Lo que el cielo está esperando es que nosotros seamos uno con Cristo Jesús y uno entre nosotros para que Él pueda bautizarnos con su Santo Espíritu. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Solo Jesús. No hay otra cosa, solo Jesús. Cuando tengamos su precioso carácter y su carácter sea nuestro carácter, entonces el mundo se prepare porque será glorioso y se manifestará la gloria de Jehová y todo ojo le verá y la tierra será iluminada con su gloria. Cuando tú y yo estemos unidos bajo la dirección total del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias a Dios. Querido Padre Celestial, estamos tan lejos, pero tan lejos del bautismo de tu Santo Espíritu. En México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, en todo el mundo. Somos grupos independientes, separados, atacándonos. Perdónanos por esto. Si tú tuvieras que decirnos algo, así como le dijiste a los discípulos, que todavía ese jueves de tarde, un día antes de tu gran sacrificio, como lo dijiste muchas veces, ¿qué discutían por el camino? Quizás hoy nos digas también, ¿en qué se les fue el sábado? ¿Qué discutían durante el sábado? Señor, perdónanos, porque estamos discutiendo nuestras razones, nuestras excelentes ideas,
y nos hemos olvidado de Jesús. Solo Jesús, únicamente Jesús. Por favor, que ese gran secreto, Señor, como los discípulos en el aposento alto, cuando rememoraron todo lo que Jesús era, cómo era, qué había hecho por ellos. Cuando ellos recordaron ese escenario, sus corazones se inflamaron, se avergonzaron, se tiraron al suelo y allí se abrazaron y en una unidad completa, llena de humillante vergüenza por todo lo mal que habían tratado a Jesús, se levantaron con la determinación de sacrificar sus vidas para borrar para siempre la vergüenza de todo lo mal que habían tratado a Jesús. Señor, ayúdanos para que también nosotros borremos la vergüenza de tratarnos mal el uno al otro, a tu iglesia, a Jesús, a tus testimonios, a tu palabra, a tu Santo Espíritu. Por favor, perdónanos, perdónanos y permite que a partir de este momento cada uno en el secreto de su alma, no formando grupos, sino aquí adentro donde nadie ve, limpiarnos con una pureza total, de tal forma que tú puedas llamarnos: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, y sobre él voy a derramar, voy a depositar mi poderoso Consolador, mi Espíritu Santo. Permite, Señor, que este sea nuestro sueño, que este sea nuestro plan, que este sea nuestro programa de trabajo, nuestra canción, nuestra ilusión máxima sea ser bautizados por tu Santo Espíritu. Y que hagamos lo que tenemos que hacer, pero bajo tu santa dirección. Alabado sea tu nombre. Gracias por esta tarde, gracias por tu palabra y gracias por tener tanta misericordia y paciencia con nosotros. Bendito sea tu nombre para siempre. Lo rogamos de corazón en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Mis hermanos, trabajemos por buscar la unidad de esta maravillosa iglesia. Trabajemos por concentrarnos en Cristo Jesús. Él es nuestro foco. Separados de mí, no vamos a poder hacer nada. Uno aquí, otro allá, un Pedro aquí, un Juan allá, buscando un mejor lugar, un mejor manejo de su comodidad. No vamos a hacer nada. Un Tomás acá dudando, un Mateo por acá divididos. De paso, Satanás dice que estemos divididos. Por eso es que nos acusa tanto. Cuando estemos unidos bajo la dirección total del Espíritu Santo, las cosas van a ser diferentes. Un abrazo, que Dios te bendiga y muchas gracias por tu paciencia. Bendiciones.